Estamos grabando ya. Bueno, muy bien, bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo, este podcast que tenemos varios amigos. Esta noche está conmigo otra vez compañero de podcast Ariel Sega, el historiador y analista internacional. Mi nombre es Isaac Naón y esta noche tenemos un invitado muy especial, Roberto Madrigal, quien es nacido en La Habana y que es psicólogo y además tiene una actividad literaria interesante, ha publicado ensayos, ha publicado una novela y también es crítico de cine y es una enciclopedia andante del cine. Eso lo sabemos bien Ariel y yo, que disfrutamos mucho de sus orientaciones y conocimientos en el área de cine. Y bueno, ha publicado y publica todavía sus críticas de cine en diversos medios en línea. Y su más reciente libro, que es un libro que recopila varios textos muy interesantes, que lo tengo yo aquí, lo leí y a partir de este libro le hice una entrevista a Roberto. Se llama Diletante sin causa, pero el subtítulo nos lleva un poco al tema de este episodio de Poco un Todo, porque son textos sobre cultura y represión. Y vamos a hablar hoy con Roberto de la relación de los intelectuales, los creadores, quiere decir cineastas, escritores, artistas en general, con los sistemas autoritarios. ¿Y por qué escogimos este tema? Primero, porque, bueno, lamentablemente constatamos un retorno a sistemas autoritarios en varias partes del mundo. Lo hemos visto en Hispanoamérica, se ha visto en Europa. Por supuesto que los sistemas de llamados hombres fuertes han ganado, digamos, espacio en la geopolítica internacional. Solamente basta pensar en Putin o en Erdogan en Turquía. Así que Roberto, que tiene una experiencia directa, digamos, de lo que es vivir en un sistema totalitario, porque nació en Cuba y le tocó vivir bajo la revolución comunista, pues quisiéramos conversar con él justamente cuál es esa relación a veces, mmm, digamos, que es difícil de explicar, digamos, como alguien que dependería de la libertad para pensar, para escribir, para crear, al final se amolda a los requisitos de un sistema totalitario o un sistema autoritario. Por supuesto que no es nada nuevo en la historia de la humanidad, pero hay algunos signos preocupantes hoy en día cuando justamente estos sistemas vuelven a ganar terreno, como lo acabo de decir, en algunas partes del mundo. Así que bienvenido, Roberto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y yo quisiera un poco que desde tu experiencia, que es la experiencia de haber vivido en la Cuba castrista, nos expliques cómo es esa relación entre intelectuales y creadores que aceptan vivir bajo los dictámenes de un régimen como el que tú conociste también. Bueno, en el caso de Cuba, los primeros escritores y artistas que se plegaron era en parte porque hubo una especie de sueño, que es más bien una pesadilla, y muchos se involucraron en el proceso al principio, que no era declaradamente comunista, eso no fue hasta el año 61, por lo tanto en el 59 y el 60, aunque empezaron a subir ya los cuadros de izquierda, pues mucha gente apoyó ese proceso pensando no sé a dónde iba a ir. Eh, Después, en un país como Cuba, en que el intelectual malvive, ¿no? O tiene un trabajo del cual eh, se gana unos cuantos pesos y le publican un libro pero no gana nada, pasa un proceso en el cual les garantizan un salario por no hacer absolutamente nada. O sea, el gobierno cubano creó la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, que si tú te plegabas a su principio, pues te publicaban un librito por aquí y por allá, tenías un salario mensual garantizado, sin ningún tipo de problema, y de vez en cuando te daban un viajecito, cosas que en Cuba eran muy difíciles. Entonces pasaron
de soñadores a burócratas o a integrados a un sistema que o lo apoyaban o no lo apoyaban, yo ni sé qué decirte. Y entonces se convirtieron, porque a los regímenes totalitarios les hace falta voceros. Nada mejor que tener un grupo de intelectuales que publiquen revistas, que hablen bien del gobierno, que saquen al extranjero a hablar maravillas del gobierno. Y todos se plegaban por esas pequeñas limosnas, ¿no? Un viaje, un salario, o sea, que no tenías que estar dependiendo de Dios sabe qué trabajo tenían antes. Muchos trabajaban en trabajos pequeños, no ganaban nada. Y había un Ministerio de Cultura antes, pero daban muy poco dinero. Pero todos ellos, casi todos, si no eran de dinero, pasaban miseria. Entonces llega este hombre y te promete un puesto fijo, te da dinero, ¿a cambio de qué? De que le sirvas. Hay una segunda cosa que es muy curiosa, la represión como que ensalza al reprimido, porque al reprimir te da importancia. Y mucha gente, aunque ellos se pliegan, se sienten importantes porque pertenecen a un sistema que le da a la cultura un valor que por supuesto los sistemas liberales se la dan, pero no hay una cosa gubernamental detrás de eso, como no lo había en Cuba antes, aunque había muy buenos escritores. Entonces está ese grupo y yo quisiera ver dónde partimos de ahí. Están los escritores, yo diría, nacidos antes del año 40 que ya en el año 59 estaban hechecitos por el sistema anterior. Y están los nacidos después del 40, voy a poner esa fecha para incluir a Reinaldo Adrián, porque yo quisiera el 45, o sea, gente que en realidad apenas terminaron, si acaso, la segunda enseñanza en el sistema anterior. Porque hay una gran diferencia, por lo que yo veo, lo que es la revolución cubana a partir de esa represión de la gente plegada a ella, no ha producido escritores de valía comparado con lo que había antes. En realidad, los nacidos después del 45 me cuesta trabajo decir este es un gran escritor, este es un buen escritor, no lo sé. Y los buenos que conozco ya no están en Cuba. Pero lo que es la experiencia dentro del sistema no existe porque tienes que plegarte tanto que lo que publicas no sirve para nada. Entonces tienes que ser la gente que está de acuerdo con las limitaciones del gobierno, que a veces, como decimos nosotros, juegan con la cadena, pero no con el mono. Dicen una cosita por aquí, una cosita por allá, parecen muy contestatarios, pero no lo son. Eso a veces le conviene al gobierno porque los intelectuales de izquierda de Occidente se creen que hay cierta libertad cuando no la hay. Además, le sirven a la gente que viene para darle una visión de Cuba que no es la realidad. Y son, Roberto, ¿tú podrías un poquito ilustrarnos sobre mm, lo que estás contando, pero con ah, aspectos de tu propia biografía, con bueno, yo aspectos imagínate, yo de... nací en el de- 50 y cuando yo crezco ya la revolución era socialista, hay una cosa que se llamó la ofensiva revolucionaria en el 68 que acabó con todo, ¿ve? No quedó ni un negocio privado, ninguno, ni el que vendía chorizos en la esquina, nada de eso, todo era el gobierno. Entonces había una represión muy grande y ya en el 68, 61, gente con esa edad, 19 años, es prácticamente imposible. Si no te pliegas a lo que ellos te dicen que tienes que hacer, o si no tienes un amigo en un lugar alto, o militas en el partido por conveniencia, como hacían mucha gente, no te publican nada. Nada más que, además tienes que ser miembro de la Unión, para lo cual te tienen que promoverlos de adentro de la Unión ya. O sea, ya tienes que tener un amigo dentro de esa especie de sindicato que te haga que te incluyan a ti. Eh, no puede, o sea, yo me acuerdo y yo publicaba crónicas de ajedrez en una revista porque un amigo mío era el que dirigía la plana esa y me dijo, bueno, y además una crónica de ajedrez a quién le importa, ¿no? Y era muy chiquitica, eso es lo que me dejaban hacer. Pero lo que es hacer cosas que me interesaban a mí, cine, literatura, no podía hacer nada de eso. Porque Ahora, para eso hay que tener... sin embargo, alguna vez tú nos contaste que Isaac, a mí, un grupo de amigos, ah, que la gente que le gustaba mucho el cine o un grupo de amigos se reunían casi sí, clandestinamente a ver exacto. películas o a leer guiones del cine, por ejemplo, Ajá, y a norteamericano. conversar de cine, era una cosa así, pero era clandestino, no era nada organizado. Y si te veían muy organizado, te iban para arriba, porque esa es otra cosa. Al gobierno no le gusta nada que no organicen ellos. Entonces nos reuníamos, hacíamos festivales de películas nosotros mismos. Eh, un amigo de nosotros, lo voy a decir ¿Cómo porque de todas conseguían las maneras, películas, Roberto? ¿Cómo conseguían las películas? alguien que la tenía, alguien que se la daba, venía de afuera, cosas así, pero se veía muy poco. O sea, colarnos en las bóvedas del ICAI a ver algo cuando no había nadie, por ejemplo, y yo creo que no le afecta ya, aunque está en Cuba todavía.
no voy a ¿Qué es decir el el nombre, ICAI? un amigo de Disculpa, nosotros, ¿eh? ¿qué es el ICAI? Para que El pueda Instituto entenderla. Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que es el rector de toda la actividad cinematográfica, era, ya prácticamente se le fue todo de las manos. Entonces, él era encargado de las bóvedas de películas viejas del Ujú. ICAIC. Entonces nosotros nos escapábamos a las 12 del día, a la hora de almuerzo, una cosa así, a ver películas de los 50, de los 40, algunas que llegaban de más adelante, y podíamos verlas, pero era no robado, porque no las sacábamos de la bóveda, íbamos allí mismo a verla y nos íbamos huyendo porque eso no estaba permitido. Y así era una forma de ver películas. Lo otro fue un festival de películas pornográficas que eran viejas todas. Entonces no me acuerdo quién fue que consiguió los cassettes, no los cassettes, las cintas de 8 milímetros de películas viejas que no tenían ni sonido. Eso fue que resulta que ahí nos infiltraron una agente de la seguridad del Estado. Aunque era un festival para nosotros, o sea, para 10 gatos, más nada que eso, en una casa, porque no se podía hacer otra cosa. Era sentarse en una casa y si alguien había conseguido una grabación que había de una película o algo, un libro que había llegado, pues nos reuníamos a discutir esas cosas. Pues no Y había otra forma. también leían guiones, ¿no? Porque tú contaste Sí, alguna leíamos vez guiones o que primero yo... viste el guión y luego, cuando te fuiste al exilio en Estados Sí, Unidos, pude ver la llegaste a ver la película. película a posteriori, Y ¿sí? no solo guiones, las imaginábamos leyendo las críticas de algunas revistas que nos caían en las manos. Por ejemplo, entrábamos en la biblioteca del ICAI, que no podíamos entrar, pero un amigo mío se ponía a conversar con el que estaba en la puerta y nosotros nos colábamos por atrás. Y nos poníamos a leer las revistas, nos llevábamos unas cuantas, arrancábamos las páginas, metíamos un bolsillo y nos íbamos. Y lo mismo hacíamos en la biblioteca de la UNESCO que había allí, que tampoco se podía entrar, pero lográbamos entrar. Y entonces, pues leíamos los guiones, leíamos las reseñas, y a base de críticas de cine, construíamos la película. Yo vi mucho Fellini sin ver a Fellini, aunque en Cuba se vio bastante Fellini, pero yo vi mucho Fellini antes de verlo. Y las películas americanas no se pusieron del 60 al 71, 72, no hubo ninguna película Yo me americana imagino que la nueva. excusa, aparte del tema de controlar, digamos, la circulación de Sí, ideas, de contenidos en Cuba, yo me imagino que una de las excusas que el régimen comunista ponía, no sé si es cierto, era el famoso embargo, ¿no? sin Que embargo, de a eso se punta ha del tenido. embargo, del bloqueo, no les dejaban entonces Sí. mostrar el cine de Estados Exacto. Unidos. Bueno, es verdad que no podían comerciar, pero muchos directores regalaban sus películas, regalaban copias de sus películas. Me acuerdo la primera película, si no me equivoco ya, que vimos fue en el 70, La Jauría Humana, que era con Marlon Brando, una película de Arthur Penn muy buena. Fue la primera en 10 años, 11 años que entró en Cuba. Después Los Padrinos, porque Coppola las donó. Pero había muchas películas que donaban que no se ponían, que llegaban ahí y se quedaban en la bóveda del ICAI sin que nadie las viera. Tenían que ser las que eran claras, que no había mucho problema ideológico con ellas, y que además quizás la ideología de la película era del lado de ellos, más o menos, criticando al gobierno americano o alguna agencia. Ahora, aprovechando que estamos hablando de cine y de la experiencia tuya en Cuba, algo que a veces cuesta entender es la admiración que muchos cineastas fuera de Cuba han tenido por ese régimen. Primero de ellos, Cosa que Oliver yo no Stone, entiendo. Pero... por ejemplo. Oh, no, si Oliver Stone es prácticamente el hermano de Fidel casi, sí. Exactamente, Oliver Stone pero adoraba a Kennedy. otros cineastas intelectuales. ¿Cómo explicas Mm. tú que gente que es inteligente, que suponemos mejor informada que el promedio, tenga una admiración tan, digamos, que se expresa incluso en su trabajo, en cosas que han hecho, frente a sistemas como el comunista en Cuba? Bueno, porque en primer lugar no sabían nada, no, Cuba no importaba antes, no saben nada de la historia cubana anterior al 59. Y mucha gente joven no lo sabía tampoco, porque cuando yo crecí nos enseñaban como a sentirnos mal, con vergüenza de lo que Cuba fue antes del 59. Te daban toda una historia cambiada y era la idea era que tuvieras vergüenza de eso, que lo único que valía era la revolución y que Cuba empezaba en el 59. Entonces ellos son desconocedores de toda esa historia. Y claro, nos tratan como indígenas con taparrabos. A nosotros nos viene muy bien eso porque en definitiva, un dictador, la educación es gratis, ese cuento de siempre. La medicina es gratis. Y comparándonos con todos los países de América Latina, oh, qué bien están. Eso que importa un poco de represión, con tal de que tengan estas dos o tres cosas. Claro, ellos no sabían Claro, claro, hasta Roberto, dónde.
pero uno no puede decir eso sobre todos los intelectuales, como por No, ejemplo todos no, otros. Sartre, que No, bueno, Sartre conocía fue la muy al Cuba principio previa. y después se alejó. Él fue al principio, hizo el huracán del azúcar, esas cosas, y después se fue. Vaya, no defendió más. Cortázar, Vargas Llosa, duraron hasta 60 y tantos. Se fueron dando cuenta a través de experiencias directas con No, bueno, y intelectuales. hubo un momento de ruptura de ellos. Hubo un caso que Sí, hizo bueno, El que, Vargas Llosa caso sí, Cortázar nunca rompió. fue el Cortázar lo caso hicieron. Padilla, correcto. Fue el caso Padilla el El que le caso Padilla fue deshizo. ya a la cumbre, sí. Y entonces Cortázar nunca firmó la carta de denuncia. Apareció su firma, pero él lo negó, porque él decía que él no podía dejar al Caimancito ese abandonado y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, Cortázar es un turista de la cultura en medio de todo. y García Y Márquez al revés, nunca rompió bueno, y era García Márquez se la sabía toda, pero García Márquez, todo el mundo le decía que por qué no escribía. Yo hablé con Estuchenko de eso, con Padilla, y él decía que tenía material para un libro criticando, pero que él no quería ponerse en contra de Fidel Castro, simple y llanamente. Él era un adulador de dictadores. Sabemos que era amigo de Torrijos, era amigo de Castro, o sea, todos los dictadores eran amiguitos de él en definitiva. Y él no que y además escribía de sobre los los dictadores. dictadores llamados de izquierda, ¿no? Porque probablemente no Claro, era ni claro. amigo de Videla No, ni de no era Pinochet. Pinochet, no era amigo de él, pero él era el tipo que, bueno, se dedicaba a escribir Otoño del Patriarca y cosas que tenían que ver con dictadores. Y Así le es. gustaba analizarlo. Él le gustaba, para él Fidel Castro era un caso de análisis, sin desoyendo el clamor del pueblo, la miseria que tenía la gente, ¿no? Él sabía que estaban mal las cosas. Y dentro de eso, por ejemplo, él trató de ayudar a Padilla a salir, no pudo. Pero él trató de ayudar a alguna gente a que se fueran o a que publicaran o algo porque tenía influencia. Sí, Pero sería eso bueno sí sabía. también, Roberto, por el bien de la audiencia, Sí. que comentes un poquito en qué consistió el caso Padilla, quién fue Padilla, Padilla aclarar. era un poeta que también se sumó bastante, que era un tipo muy, que no le interesaban mucho las cosas. Entonces fue no ministro, pero tuvo un cargo alto en el gobierno en comercio exterior y cosas de esas principios. Y escribió, era muy buen poeta. Y escribió un libro que se llamaba Fuera de Juego, que fue ganador del Premio Nacional porque había 3 jurados votaron a favor y 2 en contra. 2 de los jurados eran extranjeros, el otro no. Pero no quería, entonces cuando se iba a publicar el libro, no se publicó. Decidieron que eso era en contra del gobierno, igual que a la vez que eso se perdió mucho, era el caso de Antón Arrufat, que le hicieron lo mismo el mismo año con Los Siete contra Tebas, una obra de teatro. Entonces Padilla andaba mucho con intelectuales extranjeros que iban a Cuba. Él se creía como que él estaba exento de que le iban a caer arriba, porque él más o menos pintaba la cosa a media tinta, pero le fueron para arriba. Entonces al año y pico, a los 2 años, lo metieron preso. Y entonces, aparte de no publicar el libro, lo metieron 45 días y lo hicieron hacer una confesión tipo los juicios de Stalin, de que sí, yo me equivoqué, que este gobierno, y denunciar a otra gente, incluyendo a su esposa, en ese juicio, que también habían traicionado a la revolución. Entonces eso fue un gran escándalo y por supuesto muchos intelectuales de izquierda no entienden eso o saben por dónde viene eso. Estaba el escritor chileno Jorge Edwards, que era muy amigo de Ujú. Padilla y que también escribió un libro, Persona non grata, en donde relata todos esos, antes de esos asuntos. Y así se fue Que era sabiendo eso. diplomático, Entonces ¿no? En después ese momento, Jorge Eduardo era fue diplomático en Cuba, diplomático de oh, Allende en Cuba, diplomático de pero Allende. enseguida lo declararon persona non grata de verdad, porque Así hablaba es, lo que no tenía que hablar. así Fue un es. hombre decente hasta ese punto. Ahora, una de las características, tú ya nos dijiste algo de eso, de cómo estos regímenes se valen de los intelectuales, de los creadores, de los músicos, es que son parte de una maquinaria de propaganda. Exacto, Y exacto. debo reconocer que como adolescente, como joven, esa maquinaria de propaganda alguna influencia tuvo en mí. Por ejemplo, la Mm. nueva trova cubana y otras expresiones que había que venían desde Cuba. Explícanos cómo funcionaba, y yo creo que ya mucho menos, obviamente todo eso se ha venido a menos, pero cómo funcionaba ese sistema que usaba a los creadores, a los músicos, a los cineastas, a los escritores, en un sistema de propaganda internacional, que además Ya eso se parecía, ha venido al menos. Bueno, pues como te dije antes, les conviene porque de repente le dan importancia, le dan dinero, le dan fama, le dan forma de salir que la gente no podía, hasta otro día no podían salir. O sea, tú no podías pedir una visa para ir a Venezuela, para nada. Entonces, aunque te invitaran y te pagaran el pasaje, no podías salir. Entonces,
como él quería acabar con todo lo que había antes del 59, no le gustaba la música popular cubana, que era muy famosa, y además se fueron muchos de los cantantes y de compositores, se fueron rápidamente. Y Ellos además volvieron a hace los que muchos se años. quedaron los marginaron, después los sacaron en A Buenavista los otra vez. antes los marginaron, sí, como Buenavista, pero a otros muchos más los marginaron y se tuvieron que ir también. Y entonces él creó su música. Y su música fue esa nueva trova que salía supuestamente de la trova occidental, no tenía nada que ver con eso. Para mí, estando allá, y los conocía mucho, eran unos copiones de Bob Dylan en español, pero bueno. Además se llamaba Canción Protesta. Y digo, bueno, ¿y de qué protestan? Si están aquí, están protestando de lo que pasa en Chile. Ustedes están aquí bien abrigaditos de todo y están protestando por Chile, por Venezuela, por Colombia, no protesten de aquí. Pero no, Silvio era un personaje que se aprovechó. Es un hombre con talento, pero a mí no me gusta. Pero se aprovechó de esa coyuntura. Le dieron un programa de televisión y al principio sus canciones no eran contestatarias, como Es La Bruja Vieja. Son buenas canciones que no eran contestatarias, pero entonces parece que le apretaron y no solo se metió a hacer canciones contestatarias, de hecho, ¿no? Por supuesto, con países de afuera, sino que además empezó a traicionar a la juventud, o sea, lo que sabemos las cosas. Ahí se creó en el año 70 un campamento para jóvenes hippies que habían recogido, porque ahí te recogían por la calle y te metían en una estación de policía por tener pelo largo. Y entonces él habló de un campamento para que todos fueran y después les dieran trabajo, que todos fueron encerrones, pero él fue el vocero, él iba a ir y por supuesto nunca fue, pero los ingenuos fueron y después encontraron que no les habían dado nada. Dos o tres sí se aprovecharon, pero el resto no pudo hacer nada. Yo fui a la reunión. El caso de Pablo Milanés, que Pablo luego se Milanés, arrepintió. esos arrepentimientos a mí. Pablo Milanés, para mí, mucho mejor músico que Silvio. Ya venía, era músico desde antes, de 60, de 61, y tenía composiciones románticas, más líricas que contestatarias, pero entonces se metió con yo volveré a pisar las calles de Santiago nuevamente y ese tipo de cosas, Santiago de Chile, por supuesto. Y se empezó a acomodar porque también le empezaron a dar de todo. Desde ahí ellos se convirtieron en millonarios los dos. Entonces, pues empezó a coger y dijo, bueno, aquí esta es la mía, ¿no? Porque con el bolero esa no iba a ninguna parte. Y también se acogió, igual que a Mauri Pérez, que es horrible. El Virulo, ese estaba mucho en Caracas, no sé si lo Sí, conoces. sí, Virulo Eh, además hacía comedia con la música. sí, sí, que es horrible también, pero bueno, Virulo, Feliu Vicente, no Santiago, que es mucho más joven, que era horrible también. Noel Nicola, que se murió hace muchos años. Toda esa gente se sumaron, era el carrito ese de los contestatarios, Ahora, pero por ahora, supuesto pero sí tenía un efecto afuera, o sea, tú lo estás lo viendo desde tenía. adentro, conoces los No, no, detalles yo de sé, lo adentro. tenía, indudablemente, porque además le daban una plataforma para todo eso. Lo apoyaba un gobierno, le daban todo el dinero que tenía que hacerse para hacerse propaganda. Iban para allá como la vanguardia de la juventud, que no lo eran, de un país comunista, acosado por Sí, los Estados Unidos. Y así se sí. vendían en Chile, en México, en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico. Y también lo lograron con el ballet y también lo lograron con Bueno, el ballet es otro animal. El ballet es otro animal. Cuba siempre ha producido bailarines de la época de antes y Alicia Alonso se hizo en Estados Unidos. Y Alicia Alonso fuera como una diosa allí que la dejaron hacer lo que ella quisiera con tal de que el ballet fuera bueno. Y ella era dictadora y todo y nadie se metía con ella. Y bailó hasta los 70 y tantos Sí, años. sí, bailó Era una fenómeno. bailarina extraordinaria, ciega y todo bailaba. Era Ujú. extraordinaria y creó tremendas figuras del ballet y también ahogó a muchas porque no sí, quería que la taparan a ella. sí, Pero hizo un trabajo extraordinario y después el que era marido de ella la engañó con otra mujer y ella lo botó del Ballet Nacional y lo mandó para una provincia, Camagüey, y él hizo el ballet de Camagüey que a la larga vino casi a ser mejor que el ballet de Cuba, porque él era un genio de lo que es la coreografía. sí. Había Ahora muchos vamos. coreógrafos buenos Sí, antes, no, yo muchos. quería un poquito hacer una reflexión. Esto que hace Fidel Castro, Ujú. obviamente es copiado del modelo totalitario Soviético, sí, sí. nazi y soviético, porque Sí, sí, esto de sí. utilizar a los artistas, en el caso de los nazis era sobre todo la música clásica, ¿no? Ajá, sí. Pero en el caso soviético, muchísimos escritores, directores de cine como Einstein, El mismo Einstein, que sí, eran sí. manipulados porque Stalin le Sí. pedía incluso, hazme una película Después sobre, pagó caro, pero sí. Máximo exacto, Gorki. O sea, no, había muchos que se plegaron con eso. Ese es el modelo que exacto. tenía Cuba, la misma cosa.
Y entonces, claro, pero el ballet es otra disciplina. Hay una parece que en Cuba se dan los bailarines, Pero a los porque todavía no. soviéticos, ¿por qué hago la referencia soviética? Porque a los soviéticos Mm, les funcionó también muy bien. sí, Al claro. principio, los Pero primeros décadas del Imperio Comunista Soviético, viajaron intelectuales a hacer Moscú, a propaganda. San Petersburgo, y se Mm, creían estando allá la propaganda. H. G. sí, Wells, el hombre que escribió la historia de la máquina del Tiempo. sí, tiempo, sí. Ah, bueno, El hombre otras historias. invisible. El de Doctor Jekyll y Mr. Hyde también creo, ¿no? O me confundo. ¿quién? O ese no es H. G. Wells. Wells. No, ese no es Wells, ese es otro, no me acuerdo cuál, pero no, no es Bueno, Wells. ahí me confundo, pero él viajó y se entrevistó con Stalin y salió hablando Pues maravillas imagínate, esa es de, otra cosa. de Hay una Stalin. promiscuidad social que al extranjero la asombra. Tú vives en Estados Unidos y para ver a Biden, a Trump, a quien sea, tiene que ser una casualidad que estés en Washington que te pase la caravana por delante en un minuto. Pero es que en Cuba tú llegas y te presentan un ministro. Entonces, oh, y el ministro de Cultura viene a hablar contigo personalmente. Entonces esa gente lo ven como, y ves por la calle a los escritores, porque como no tienen carro ninguno, no pueden manejar, están en el mismo autobús que está todo el mundo. En Cuba le decimos guagua a los autobuses, a los buses. Entonces andan en la guagua, hay un contacto con todo el mundo a la fuerza, ¿no? Porque no queda más remedio, no porque lo quieran tener. Porque en cuanto le dan un carro se encaraman y no ven a nadie. Pero entonces a los extranjeros eso les impacta mucho por la falta de formalidad, hasta cierto sentido, que pueden comunicarse con ministros, con el presidente de la Casa de las Américas, que eso fue otro instrumento, Sí. la Casa de las Américas. Ahora, a mí me gustaría, Roberto, que traigamos el caso presente Mm. de Leonardo Padura, iba a decir De Leonardo Padura. Padura, Sí, Leonardo Padura, el sí, de escritor, Padura, sí. que es muy famoso. Yo soy muy fan de Leonardo Padura desde el punto de vista literario. A mí me parece que Yo es un sé, yo sé. excelente escritor en general y en particular las historias del policía o detective Conde. Mm. Pero hay mucha gente que ya está cuestionando mucho eh, cómo ha vendido su alma al régimen, sobre todo después de las grandes protestas que hubo hace No, pocos sí, no se años, los pronuncia, últimos él es muy acontecimientos. cuidadoso en todo, él no hace nada, él no dice nada que lo comprometa, porque dice que quiere escribir en Mantilla, que es de donde es un pueblecito horrible donde él es. Eh, Padura, en el libro ese que mostró Isaac, hay varios artículos que yo tengo, pues yo desgraciadamente me he leído toda su obra. Yo no creo que es un buen escritor, a mí me parece que es un escritor cursi, cuando dice que va a hacer literatura, pero ¿Y por qué narra lo has muy bien. leído? ¿Y por qué lo has leído completo? Bueno, Si te porque parece mal imagínate, es escritor. Padura, es el que está en la cosa, quiero leer para que no me metan un cuento, para que no me Bueno, digan, de es muy hecho bueno, es estuvo, no excelente. lo ganó este año, pero estuvo hasta nominado para el Cervantes Bueno, ganó el de Princesa de España. Asturias. Y ganó el Pero Princesa yo tengo Asturias, una, pero estuvo nominado este año incluso para el Cervantes. no, yo todos los octubres tengo una pesadilla de que le van a dar el Nobel. Todos los octubres, cada vez que viene el premio de Padura, si hay algún cubano se van es Padura, porque como decía Borges, cuando le dijeron que qué pensaba de Miguel Ángel Asturias ganándose el Nobel, él dijo, eso es muy fácil, llegas a Estocolmo y decís, soy indio, y te dan el Nobel. Entonces, porque es el tipo de escritura que quieren ver. Entonces, este hombre, bueno, un amigo mío me dijo que para ganarse el Nobel hay que estar traducido al sueco, y él no lo está. Digo, bueno, eso me tranquiliza, pero de todos modos estoy muy nervioso. Cualquier día le sacan un artículo en un sueco y ya. Él ha sido muy apoyado, por supuesto, por el gobierno, lo han publicado todo. Sus novelas, El Detective Conde, son interesantes. Por ejemplo, cuando yo las leí en los 90, como yo estaba aquí, ya abrían un mundo que no decían otros Vamos a escritores. precisar que aquí es Cincinnati. Roberto vive hace ¿Eh? varios años. En Estados Estoy Unidos. precisando que Yo hace tú vives en cuarenta y Cincinnati, cuatro años vivo en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Entonces, habría un mundo que otros libros no habrían, un mundo de delincuenticos diferentes. Y narra muy bien porque él es periodista y como periodista sí es bueno. Y él narra bien los hechos de la novela, pero cuando él se pone en la misma, ¿cómo es la de Trotsky? ¿Cómo es que se llama? Se me Sí, olvidó el la título. de El perro, ¿no? La ¿Eh? de Ah, la de El El hombre que hombre que amaba a los amaba a los perros, el perros. hombre que el amaba a hombre los que amaba a los perros, perros. o la del Niágara, la cosa que está con José María Heredia. Ya cuando tú te pones a leerlo, yo me pongo que quiero brincar cuando lo leo, pero ¿cómo es posible que no haya un editor aquí que le diga, quita eso? La mitad del párrafo sobra. Son adjetivos ridículos lo que estás poniendo. Me parece espantoso cuando dices voy a hacer literatura.
Ahora, Pero digamos, él se ha acomodado, pero afuera es percibido casi como alguien que como disiente del régimen. disidentón, no O sé, sea, que hay él un no dice poco esa nada. ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad. Ahora, Bueno, por las cuatro cositas que dice, por ejemplo, la última novela, Personas Decentes, no sé si la han leído, dice Muy bastante. bien. Ahí sí le voy a dar que es la que más, y no está mal, pero es la que más dice, aunque a mí me da la impresión que se vuelve provinciana a la larga y es para cubanos, pero ahí dice entonces cuando bastante. dice más, dice, habla de esa realidad dura que viven los cubanos bajo Exacto, este pues régimen. sí, 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 pero claro, nunca, quién es el culpable, eso no se sabe, esa realidad dura, no sé quién es. Pero además él tiene una cosa que no corre la gente por ahí, tiene ciudadanía española, además de cubana ahora, y ese Ujú, pasa un tiempo en España, él escribe para el país crónicas de reseñas de libros, y entonces eso le permite un margen de libertad en los últimos 5 o 6 años que no tenía antes, porque cualquier cosa que pase sale corriendo para España. O la Embajada de España lo protege como súbdito español. O sea, él tiene un jueguito con su posición que le permite hacer más, pero no hace tanto. Y jamás lo vas a oír en una entrevista decir esto es esto y esto nunca lo va a decir. claro, no lo voy a decir claramente. Ahora, yo quiero tratar un tema contigo que lo traté cuando te entrevisté esa vez, cuando se publicó tu libro Diletante sin causa, que, que tiene también que ver con tu experiencia allí, pero que nos toca también mucho en la actualidad, que es lo que tú viviste en la universidad, digamos, estudiando, las limitaciones también que alguien que quiere, digamos, aprender, que se quiere Ujú. informar, que quiere, digamos, tener otros horizontes desde el conocimiento, tiene que enfrentar en un régimen autoritario. Y quiero hacer la conexión con hoy en día, porque Ujú. lamentablemente en ciertos ambientes, sobre todo en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades, Ujú. estamos también viviendo en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, Sí. en Europa, en ciertos países, un ambiente donde también se busca censurar, donde también se busca limitar el acceso al conocimiento o incluso, digamos, se crean situaciones prácticamente de Ujú. intimidación. No viene desde el poder del gobierno, No, pero claro, viene de viene de distancia poderes locales, de universidades, y los de poderes más o menos están locales de acuerdo. o de grupos que se movilizan para eso. Entonces, Ujú. de tu experiencia en la Ujú. universidad en Cuba, digamos, ¿qué nos puedes decir que nos sirva para comprender las consecuencias de lo que significa, digamos, limitar el acceso al conocimiento y limitar la libertad de expresión en ese contexto? Bueno, mucha ignorancia, claro, ellos tienen una ventaja. En Cuba ellos controlaban todas las editoriales y toda la importación del libro. O sea, el libro que está en la calle ya pasó por el, el tapiz del gobierno. Ellos lo chequearon y están seguros que vale la pena. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Yo tuve problemas por leer a Freud. Yo estudiaba psicología. Nosotros no teníamos libros en la escuela, sino nos daban unas copias de algunas páginas de ciertos libros que ellos, los profesores decidían o el claustro decidía. Pero si tú querías leer más, no sé dónde, yo encontré libros de Freud, porque no los vendían, en algunas bibliotecas de campesinas, porque ahí no iban tanto a rastrear. Y entonces comenté eso y tuve problemas. ¿Y por qué tú lees a Freud? Digo, ¿cómo no voy a leer a Freud? Si quiero ser psicólogo. Aunque me guste Pero o no me guste, no tiene nada que ver que no. cuál era el problema con Freud? Por qué Bueno, era porque problema? era, imagínate, esa es la cosa, es como decir, bueno, después te pongo otro ejemplo. Freud, imagínate, no era lo que ellos querían vender, que era la psicología soviética, ¿no? En aquel momento, inclusive le molestaban los behavioristas americanos, controlaban mucho eso, de personalidad casi ni se hablaba. Entonces, una teoría de personalidad como la de Freud resulta contestataria 60, 70 años después. Y entonces no se podía, o sea, no tenías acceso al libro, por lo tanto, los psicólogos son amigos míos, muchos son todos unos ignorantes, la mayoría. Si querías hacer un estudio de algo, y yo me acuerdo que yo trabajaba después en endocrinología, quería hacer un estudio de una cosa endocrina, para leer revistas americanas o en inglés de otros países, Inglaterra o Japón, nada más que había un lugar y estaban actualizadas hasta 3 años atrás. Y bueno, yo estoy tratando de hacer una bibliografía de lo que está pasando. Bueno, esto es lo que tenemos y arréglatela con esa, porque allí todo se ve mal. Pues, hay en La Salamandra de Karel Čapek, ¿la conocen? Se No. editó en Cuba.
Y Ajá. bueno, es una novela bastante interesante que se editó en Cuba y hay una parte que dice la mujer, no dice un hombre, abajo el comandante en jefe. Votaron el que permitió la edición del libro, porque eso era un libro contestatario, como abajo el comandante en jefe. ¿Cómo a alguien se le ocurrió dejar que eso pasara? Este es un libro escrito en el año 41, una cosa así. Otro que fue muy, muy curioso, y mi ex esposa, la difunta esposa mía, fue parte de eso. Publicaron Sophie's Choice, la elección de Sofía, porque se Sí. la había regalado William Styron a Fidel. Lo publicaron porque Abel Prieto decidió, que ahora es ministro, cuando aquello no lo era, que se publicara. Llegaron y alguien dijo que ese era un libro en contra de la mujer, que era penoso, que cómo iban a publicar eso, y a ella la mandaron a trabajar en un taller. La botaron de la editorial y a los 6 meses llegó Fidel Castro con el libro a la editorial, a decir la maravilla que era Sophie's Choice y que qué bueno que la habían publicado. Y entonces la llamaron a ella de vuelta a la editorial. 6 meses estuvo castigada en un taller de mecánica. Ahora, tú Que fuiste por supuesto, perseguido, esa es la razón por la cual te fuiste a asilar a la embajada, primero a la bueno, de Perú, bueno, sí, ¿no? al final, sí, Pero, yo, no, yo fui perseguido por nimiedades, porque yo nunca fui participante de nada, ni estaba, yo lo que decía disparate, hacía cosas que no sabían hacer. Me iban cerrando las puertas, me botaron de un trabajo, estuve 3 años sin trabajar, de milagro conseguí un trabajo en el Instituto de Endocrinología, porque ya me iban a recoger preso y nadie me daba trabajo. Pero ya ahí, que era un buen lugar, empezaron a hacerme la vida imposible al final. Y yo estaba marcado en ese comité de defensa que yo les hablaba el otro día, que son unas organizaciones que van cuadra por cuadra y tienen investigado a todos los residentes de la cuadra. Y hay un comité y si tú no vas a las reuniones te llaman y tienes que hacer guardias. Ay, es horrible. Y esos son los que informan cuando vienen a preguntar por un trabajo, van al comité y les preguntan, ¿este compañero es revolucionario? Ya yo no sé cómo eso funciona, obviamente, porque ya no está así la cosa. Pero entonces era así. Entonces me estaban acosando por todos lados, ya yo no podía estar ahí, me tenía que ir de cualquier manera. Y yo estaba buscando por diferentes vías irme hasta que se dio lo de la Embajada del Perú. O sea, que me pude asilar ahí, porque cuando yo vi ya lo que estaba yendo ahí, dije, no, ya yo me tengo que asilar, porque si me quedo me van a buscar a mi trabajo. No, bueno, no me traen aquí porque no quieren que me vaya, pero ya me tenían la vida imposible en el trabajo que tenía. O sea, poco a poco te van acosando, si no les gusta. Aunque yo era un tipo anodino en ese sentido, nunca publiqué nada, hablaba bobería. Uno de mis delitos fue crear 2 federaciones de ajedrez postal sin permiso del Instituto Nacional de Deportes y Recreación y las cancelaron después. Y organizar torneos de ajedrez con maestros nacionales sin permiso del Instituto Nacional de Deporte y Educación Física. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué político es eso? Vamos a hacer un torneo de ajedrez y me pongo de acuerdo con amigos míos que son maestros nacionales, maestros internacionales y grandes maestros. Dicen que sí. Bueno, no, pues no se puede. Ah, bueno. Y jugamos en mi Eh, casa o cosas así porque no podíamos Ahora, jugar en ningún lado. Roberto, vamos a pasar al tiempo presente. Es verdad que ya saliste hace muchos años de Cuba, pero yo estoy Sí. seguro que mantienes contacto Mm, con personas allí. Y bueno, las noticias que nos llegan son bastante preocupantes porque, bueno, es un país que vive prácticamente sin electricidad ahora. mm. O sea, la situación en ese sentido se ha empeorado, por lo menos de los servicios públicos básicos. Y es un país donde la represión continúa, Sí, la digamos. represión continúa. Lo que pasa es que ya no es. Si no sales a la calle no te hacen nada. Ya nadie trabaja. O sea, y Ali Kane no tiene dinero. Y no sé cuántas películas han hecho en los últimos 5 años, probablemente 2 o 3, que Ali Kane producía mucho más. Ahora, Y ahora la mayoría de los cineastas se fueron. Están en España. O aquí, o ya no están en Cuba. O sea, prácticamente el cine que se hace hoy en día cubano, que se presenta en muchos lugares, es hecho afuera. Son cubanos, pero está Heidi Hassan, Patricia, no me acuerdo el apellido, José Luis Aparicio, eso ellos no están en ahora, Cuba. ¿crees tú que a pesar de eso, digamos, porque por supuesto ya no tienen recursos para financiar ese cine en Cuba y probablemente también tienen dificultades para imprimir libros y tienen Sí, claro. dificultades para producir artistas, todo eso, pero el sistema, digamos, de comunicaciones en el mundo ha cambiado mucho. Desde la época en la que a ti no te permitían leer a Freud o le daban simplemente una fotocopia de los autores que querían que ustedes leyeran. Hoy por hoy, a pesar de todas las dificultades que hay para tener acceso a la información, existen muchos otros medios y Claro. hay gente que desde Cuba es capaz de publicar en Ujú. Internet y de recibir Sí. información. Eh, ¿Tú crees que un sistema, digamos, de este tipo
puede mantenerse a toda costa en un mundo donde la información circula con un poco más de libertad. Bueno, la gente ya sabe un poco más, aunque no todo el mundo tiene internet, porque es muy difícil coger internet, pero bueno, ya se puede luchar y tenerla y se puede publicar por internet, porque no lo pueden parar todo. Aunque muchas cosas no entran, no hay revistas que si tú tienes un VPN para poder burlar y circunvalar eso, no puedes leer nada de eso. Eh, Se mantienen porque son 65 años de represión, no hay una infraestructura democrática, o sea, me da risa que ya no hay elecciones libres, ¿cuándo las va a haber? Porque yo no sé si yo estuviera en Cuba por quién iba a votar. Además, ellos pueden hacer como Maduro, perder y decir que ganaron. Eh, no, no hay forma, ese gobierno como único yo pienso que se pueda caer es por un golpe de Estado interno, de que sobre todo cuando se muera Raúl Castro, que en algún día se tendrá que morir algún generalote que esté aburrido de cómo están las cosas, de que le faltó algo de comida que quería porque no llegó, porque no había transporte y no había gasolina, decidan dar un golpe y sean unos autoritarios un poco más benévolos y permitan crear partidos de oposición. Pero es que no hay ninguno, o sea, desde hace 65 años no hay un partido de Y a los que oposición. lo han intentado crear o los han echado, Bueno, los han los acaban matado. enseguida, pero no hay nadie, o sea, la disidencia está afuera, no puede hacer nada. Cuando estás afuera no haces nada allí. Entonces ellos viven del miedo de los pocos que no saben nada y que le tienen miedo al imperialismo. Viven de que mucha gente se ha acomodado, de que el dinero viene de aquí. En Cuba nadie trabaja casi, nada más que los médicos, la gente de una fábrica, nada más. Pero en Cuba no se trabaja. Eh, no hay, los jóvenes no tienen estímulo para hacer absolutamente nada. Las carreras, ¿para qué? Entonces, están acostumbrados a vivir de la limosna y son sobrevivientes, o sea, viven para hoy o mañana. Y hay un fenómeno que le molesta mucho a los cubanos más atrás, que a mí no me molesta, es la realidad. Los cubanos que llegan ahora se quejan de que aquí hay que trabajar. Y digo, bueno, ¿cómo tú pensabas hacer el dinero? No, bueno, pero porque en Cuba hay una cosa que le dicen la búsqueda, que es que, vamos a suponer, tú no fumas y te Ujú. dan por la libreta, todavía creo que dan eso, no sé si lo dan hasta hace un par de años. Tú vendes los cigarros. Ah, Por 10 ok. pesos, por una cosa miserable, pero los vende. Y el otro no le gusta el arroz y le tocan 3 libras de arroz al mes, las vende. A la gente que sí le gusta. O sea, vive una especie El trueque. sí, de trapicheo malo, de miseria. Pero te acostumbras a esa miseria. Y por supuesto, yo me imagino que el 50% de los cubanos tiene a alguien aquí. Le mandan dinero, le mandan comida, porque hay compañías que se han dedicado a eso, muchas de ellas, por supuesto, de acuerdo con el gobierno. Y entonces ponen unos precios que para los cubanos son imposibles, pero si te mandan dinero de aquí ya no son tan imposibles. Por ejemplo, el salario retirado de una amiga mía que vive aquí son 1.150 pesos, que vienen a ser $5. El salario de la que es novia mía ahora, que en estos momentos está en Cuba, es médico, 37 años de médico, 2.400 pesos al mes. Eso no llega a $10. O sea, cuando tú te pones, además no puedes comprar nada con eso, porque los precios entonces porque allá ahora puedes comprar en supuestamente privadas, tiendas privadas que tienen bastantes cosas, pero a precios no es de $15, $18, que ese es el salario de un mes. 30 huevos cuestan 3.000 pesos. O sea, el salario es 2.400. O sea, ella no puede pagar 30 huevos. Se le acaba el dinero. Y Sí. así es la mayoría de la gente. Roberto, permíteme hacerte una pregunta Sí, algo porque ya nos difícil. estamos acercando Tú, hacia el final sí, ya, Ok, Ariel. sí. ¿tú piensas que vivir en un sistema totalitario como el cubano es una ventaja ser intelectual, es una ventaja tener este mundo creativo de imaginación, de conocimiento, o es todo lo contrario? No, Eh, yo creo que es todo lo contrario, juega porque en contra o juega en juega en contra de la contra tuya. persona. Si tú en verdad quieres indagar, no puedes. Si tú te quieres plegar, sí, y eso es lo que han hecho la mayoría. Y se ve, bueno, ya no tenemos tiempo en el caso Padilla, cuando ellos hablan, no, yo quería establecer con la revolución. Bueno, ¿y por qué tú tienes que establecer una relación con la revolución para No, poder publicar un libro? porque te lo pregunto, porque tú obviamente como psicólogo debes conocer a Viktor Frankl y su Sí. obra del hombre en búsqueda de sentido Mm, de la vida. mm. Y él se Que basa en su la experiencia leí en un aquí en campo de Estados concentración. Unidos. No, no la Obvio, leí en Cuba, obvio, la leí aquí. seguro, Sí. seguro. Ah, Y obviamente él se basa en su experiencia en el campo de concentración
Y también Primo Levi, en un libro que escribió sobre el tema, se Sí. hace la misma pregunta, si haber sido intelectual le ayudó a sobrevivir o no. Y entonces Te puede ayudar a quería hacerte sobrevivir esa según pregunta a como lo ti. tú. Te puede ayudar a sobrevivir, pero malamente, o sea, amargado el día entero, sabiendo que no vas a ninguna parte, que nada de lo que tú deseas hacer lo puedes hacer. Ahora te puedes volver camaleónico y más o menos sobrevivir o saber dónde tienes que parar, pero Pero puedes compensar un poco, por ejemplo, aunque sea clandestinamente, viendo cine, buscando buena literatura. son eh, pequeñas victorias y en realidad, por ejemplo, yo he disfrutado más el cine en Cuba, lo poco que, bueno, ahí se veían bastantes cosas que otra parte, ¿no? He disfrutado más ver cine en Cuba que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos voy al cine y ya. En Cuba, sobre todo en la Cinemateca, uno iba y era mucha gente conocida y veíamos la película, nos quedábamos afuera 2 horas después discutiendo las películas. O nos íbamos para un Timbiriche, un restaurante horrible o algo de eso, porque comer no se comía nada, a sentarnos a hablar de eso. Porque Y se era como un hablaba mucho de espacio de cine. libertad, prácticamente, era un pequeño espacio Exacto, de libertad. eran un par de horas, pero las disfrutábamos. Yo lo disfruté muchísimo. También tenía que estar mirando quiénes estaban. Y de paso Claro. nos metían gente de la seguridad del Estado y muchos caían presos, yo no. Pero sí lo disfruté, indudablemente más que aquí, 1000 veces. Pero bueno, prefiero no ver el cine de verlo aquí. Pero eran pequeñas victorias que se disfrutan. Y además las discusiones se disfrutaban mucho. Era muy bueno, era muy rico. Uno se creía que sabía mucho y no sabía nada, pero no importa. Era disfrutable. Es que aquí, bueno, no sé, es bueno, como ir. Roberto, en nombre de Isaac, mío, te agradecemos por tu tiempo, por eh, tus reflexiones. Bueno, invitamos a quienes nos están viendo en el podcast eh, mm, que busquen la obra de Roberto Madrigal, el Sí. libro que se llama Diletante sin, Diletantes sin causa. Causa. Y Tiene tú, una colección de ensayos también que publicó anteriormente, Voces del Silencio, y su novela Zona Congelada, que la publicó y en el libro de cine, 2005. y el el Y, libro libro de de cine. cine, y el ¿cómo se libro de llama el libro? cine. Críticas Desde desde afuera. afuera, críticas desde Ajá. afuera. Críticas desde afuera. Críticas desde afuera y el libro de cine. Pues sí, además un Sí, excelente crítico y conocedor del cine. sí. Gracias a ustedes por tenerme. La gente que quiera leer tus críticas más recientes de películas, ¿en qué página web Bueno, podría sí, buscar? la revista acaba de cerrar, pero todavía están ahí. Cuba Encuentro, es una revista publicada, cubaencuentro.com, ahí están todas las críticas. Eh, bueno, pero habría que saber la película. Todas las películas que he criticado están en IMDb, IMDb, un sitio que hay ahí. El libro, por supuesto, que todos mis libros están en Amazon. Bueno, la novela creo que ya no hay, está agotada, pero todos están ahí. Y en internet hay muchos artículos. Y si quieres ver lo que yo digo de Padura, hay una cosa que pones en Google, Roberto Madrigal contra Padura, y salen todos los artículos ahí. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias y hasta el gracias, Roberto. próximo De Ok, Poco un Todo. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí.